En el video anterior hicimos la lectura de nuestro archivo llamado, en este caso, empleados.csv. Fíjate que la lectura no tiene una buena resolución, o sea, no es muy buena la parte de la manipulación de los datos justamente para la lectura misma y mismo la visualización. Para eso existe una librería muy utilizada en la parte de Data Science, Machine Learning y todo eso, llamada Pandas. ¿Sí? Pandas es una librería estándar, se utiliza dentro de Python y lo que nos va a ayudar es justamente para la visualización de los diferentes datos, en este caso de nuestra base de datos de nuestro archivo empleados.csv. Para eso vamos a importar la librería Pandas como PD. ¿Sí? Yo te voy a colocar entre comentarios. Podemos CSV con Pandas. Librería manipulación de archivos de forma más eficiente y con mayor visualización. ¿Sí? Vos lo podés trabajar con la librería CSV, pero a mí me gustaría trabajarlo con Pandas. ¿Sí? Como te digo, debe haber algún tipo de función ya preestablecida, pero desconozco, utilizando CSV, así que después investigalo y queda por tu parte. Simplemente ahora sería la parte de la lectura. Simplemente eso. Fíjate que para utilizar esta librería vamos a tener que indefectiblemente utilizar funciones. El tema es que no sería el punto acá, el punto crítico entre esta librería CSV y Pandas es que no es necesario abrir un YOpend. ¿Sí? Nos va a ahorrar muchísimo código, pero muchísimo código, porque tiene todo un procesamiento estructurado de todo esto dentro de la librería. Para eso vamos a utilizar sí lo que es una función llamada react-csv, pero vamos a tener que pasarla a una variable para utilizar después, posteriormente, justamente esa variable. La variable la voy a llamar dataset. Dataset viene mismo de la palabra de conjunto de datos que se manejan en Pandas. ¿Sí? Todos los datos que se van a manejar, mismo con Pandas, se llama dataset. Entonces, dataset va a ser igual a pd.react. ¿Sí? PD porque es de la forma en que nosotros nombramos a esa librería. Si vos querés decirle Pandas, decirle Pandas. Si le querés decir Juancito, decirle Juancito, como vos quieras. Guión bajo CSV, y entre sus argumentos tenemos que pasarle mínimamente lo que sería el path, ¿sí? Lo que sería la ruta. El path ya lo tenemos, se llama path archivos CSV. Ya la implementamos la clase anterior. Entonces vamos a pasarlo acá. Después otro argumento sería, por ejemplo, el tipo de codificación. Acuérdate que el archivo está guardado con un tipo de codificación no UTF-8, ¿sí? Con la extensión .csv, pero no UTF-8. Si lo guardas con UTF-8, no sería necesario pasarle el segundo parámetro, que es el encoding. Fíjate que si nosotros no le pasamos el encoding, vamos a hacer justamente eso. A propósito, para que veas, vamos a darle un print y vamos a imprimir justamente ese dataset. Shift Enter, está procesando, fíjate el asterisco, ahí está renderizando toda esa librería, nuestro archivo, y ahí tenemos en la salida ese error, justamente producido porque no tenemos una codificación base. ¿Sí? Ahí te dice UTF codec can decode bytes tanto en la posición tanto. Entonces para eso se le tiene que pasar ese encoding. Y el encoding, estamos acá. Y el encoding va a tener que ser UTF-8. UTF-8 Latin 1, ¿sí? Latino 1. Encoding, dos puntos entre comillas simples, Latin 1. Shift Enter y ya tenemos esto en la salida de nuestra consola. Bien, perfecto. Fíjate que la visualización, por más que sea desprolija, es un poquito más ordenada, ¿sí? Eso desde ya. Y nos ahorramos de escribir todo esto, ¿sí? Con la función YOpend y después el recorrido con el for, que es lo más importante, porque solamente acá tenemos un print, pero podés tener más cantidad de código, más cantidad de variables, más cantidad de funciones. Entonces, de esta forma, simplemente con 3 líneas hicimos absolutamente todo. Bien, el punto es que no estamos utilizando lo que sería la potencia de Pandas. Para utilizar lo que es la potencia de Pandas hay que utilizar la función display. ¿Sí? La función display lo que va a hacer
es justamente lo mismo que esto, nada más que lo va a estructurar en una tabla, ¿sí? Una tabla pandas, valga la redundancia. Tenemos que pasar esa variable que es dataset, shift enter, y ahí tendríamos nuestra tabla, ¿sí? Pero claro, no tenemos una estructura bien enmarcada. Justamente esto, ¿sí? Este desfasaje entre alineaciones se debe a que tenemos un punto y coma. Entonces tenemos que empezar a trabajarlo. Fíjate que de a poco los datos se van a ir trabajando. Entonces podemos darle, por ejemplo, primeramente una separación, sacarle primeramente lo que son los puntos y coma. Vamos a ello, vamos a copiar esto, control C, control V, vamos a sacarle los puntos y coma a través del parámetro set. Es una función parámetro, que lo que hace es, dependiendo de lo que le pases en su argumento, va a sacar o va a dejar lo que es ese tipo de carácter. Bien, si esto lo ejecutamos, colocamos display.dataset, vamos a copiarlo, pegarlo acá, shift enter, pasa a ver que tenemos ya nuestra documentación muchísimo más estructurada, muchísimo más ordenada, de una forma visual, ¿sí? Fíjate que también cuando paso lo que es el mouse por cada uno de esos registros, se nos va a marcar en un color diferente. Esto lo hace propio lo que es la librería de pandas. Pero simplemente con un parámetro, se nos jerarquiza lo que es mismo la estructura de la salida de la consola a través de esta librería de nuestros datos, en este caso nuestra base de datos. El cambio ya es radical. Esto también se puede cambiar. Hay una forma de trabajar esto también con lo que sería un recorrido a través de una función llamado con la función .column, si mal no recuerdo, y a través de eso se tiene que hacer el recorrido de todos estos registros y separar lo que son los puntos y coma con lo que son los espacios. También se puede hacer, pero lo vamos a dejar de esta forma que es mucho más sencillo y mucho más fácil, ¿sí? Así que bueno, esto fue la parte de lectura de archivos CSV utilizando la librería CSV, mejor dicho, el módulo CSV y después la librería pandas. Fíjate que con pandas se reduce muchísimo código y la visualización es muchísimo mejor.